51. Y hay una porción que se encuentra anterior a esta, la puede buscar en su boletín, en la página 3 abajo. Ahí tenemos una porción que vamos a lectura y luego leeremos también el pasaje del Salmo 51. La palabra dice así en Lucas 15, 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones o mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La palabra del Señor. Bueno, hermanos, estamos aquí una vez más celebrando en este tiempo navideño la temporada que llamamos Adviento, y usted tiene una explicación de lo que significa Adviento en su boletín para que después con calma lo lea en su casa. Pero estamos viendo esta historia de Jesús acercándose en la época navideña, unos 2000 años atrás, en el vientre de su madre, acercándose hacia Belén. Y estamos nosotros esperando no solamente celebrar en unas pocas semanas, en unos cuantos días, la celebración del nacimiento de Cristo, sino también que esperamos algo mucho más grandioso que ha de ocurrir, es la venida de Jesucristo en poder y en gloria. Nosotros vemos en la historia de Jesucristo, desde su comienzo, cuando llegaba en el vientre de su madre a Belén, junto con José, que dice la Biblia que no se halló un lugar para ellos en el mesón, que los lugares estaban todos llenos de personas, no había dónde quedarse, y como tal Jesucristo tuvo que nacer en un lugar donde habían animales, y cuando nació no había una cunita, no había nada especial para él, no habían adornos de niños ni de bebés, simplemente había un pesebre donde los animales comían. Y Jesucristo, el pan del mundo, fue puesto en el lugar donde comían los animales, donde se ponía el trigo y las cosas que los animales podían comer. Y allí Jesucristo pasó a aquel lugar. Y nosotros
haciendo memoria a ese evento tan especial en la vida de Jesús desde sus primeros días, en su momento de su nacimiento. Los autores de canciones han hablado mucho, los predicadores, de que le demos un lugar a Dios en nuestros corazones, de que abramos nuestras vidas para que Jesucristo nazca en nuestro ser, que nazca en nuestros corazones. Y aquí le cantamos hoy: ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque en Él hay lugar para ti. ¿Cuántos tienen lugar en el corazón para el Señor, verdad? Que siempre haya lugar para el Señor en nuestros corazones. Así que vamos a darle la bienvenida al Señor. Vamos a recibirle como nuestro Rey, como nuestro Señor, que nazca en nuestras vidas, que una y otra vez continúe haciendo su morada perfecta en nosotros. De hecho, el nombre de Jesús es ese. Jesús significa Salvador, Yeshua, el Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y la manera que lo hace es a medida que nosotros abrimos la puerta para que entre en nuestras vidas, que podamos ser transformados por Él, dejando a un lado el pecado, dejando a un lado la maldad, reconociendo que somos pecadores y entregándonos al Señor. Hoy tenemos en el texto que hemos leído una oración que fue escrita por el gran rey David. Y vemos cómo este hombre se expresa hacia Dios. Y se expresa en lo que llamamos un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de la salvación en términos cristianos, siempre hablamos de fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe. Los cuales son, si pudiéramos así decirlo, dos caras de la misma moneda. No puede haber verdadero arrepentimiento sin que esto lleve a la fe, y tampoco puede haber una fe verdadera sin primeramente haber un arrepentimiento verdadero. No son dos cosas distintas, sino que van siempre juntas y unidas. Y hoy vamos a ver de este punto de vista lo que es una fe arrepentida, una fe en arrepentimiento. La semana pasada, los que aquí estuvieron, escucharon al pastor TJ hablando acerca de la falsa o del falso arrepentimiento, de lo que no es un verdadero arrepentimiento. Pero hoy entonces vamos a ver lo que es un verdadero arrepentimiento, y para eso hemos tomado estas citas que hemos leído. Así que, ¿qué es arrepentimiento o qué es un arrepentimiento verdadero? Es lo que queremos mirar en el día de hoy. Así que vamos a ver este tema de la siguiente manera. Primeramente, ¿cuáles son las características del verdadero arrepentimiento? Número 2, ¿cuáles son las necesidades o cuál es la necesidad de un verdadero arrepentimiento? Y finalmente, algunas dificultades para el verdadero arrepentimiento. Así que vamos a ver las características, la necesidad y las dificultades del verdadero arrepentimiento. Tengo una anécdota, la cual mientras estaba preparando esta predicación me vino a la mente, y me cuentan los familiares de mi esposa que ella tiene un tío abuelo llamado Orlando. Orlando es un hombre muy gracioso, pero Orlando cuando era niño era un muchacho muy travieso, un muchacho que era desobediente, sus padres siempre tenían que estarlo castigando y él no se estaba quieto, siempre estaba corriendo de un lado a otro y no se portaba bien. Entonces en un día lo llamaron al muchacho y lo sentaron en una silla y le dijeron: te sientas en la silla y no te levantes, te quedas sentado ahí. Y mientras estaba sentado en aquella silla, él dijo estas palabras: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy corriendo. Así que en realidad como que no había nada de arrepentimiento en su vida. Él simplemente había sido obligado a estar en aquella silla, pero él por dentro estaba dando carreras y brincos como él quería hacerlo. El arrepentimiento en el hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah, que significa retorno, volverse a Dios. Y en el griego tenemos la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de conducta, porque tu mente cambió, tu conducta ya también cambió. Así que vemos un cambio de vida en aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento. Tenemos también en el catecismo de la iglesia la siguiente pregunta, y dice así: ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y nos dice la respuesta a estas palabras: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual un pecador, debido a un verdadero sentido de su pecado y al temor de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se vuelve de Él a Dios, con pleno propósito y empeño por lograr una nueva obediencia. Así que ese es el resumen que nos da el Catecismo Menor de nuestra iglesia sobre esto. Y hoy regresamos entonces a la vida de David. Volvemos a la vida de aquel gran hombre, aquel hombre llamado por Dios a ser el líder de la nación de Israel, el pueblo de Dios.
Y nos encontramos con que David, después de haber sido celebrado y alabado por quien él era, un hombre conforme al corazón de Dios, en este momento se encuentra en grandes problemas. Problemas morales, problemas éticos, problemas espirituales, problemas familiares, problemas de todo tipo estaba enfrentando David a consecuencia de su pecado. A consecuencia de un momento de locura y de no enfocarse en Dios solamente. Y David, en este momento cuando peca, como hemos visto a través de la historia, ha quebrantado los 10 mandamientos, casi todos, si no todos, sino pocos más. Vemos que David cometió no solamente adulterio, sino que nos habla la historia que fue un traicionero, que también codició, que tuvo asesinatos múltiples juntamente con aquel hombre Urías, murieron otros hombres innecesariamente. Abusó el poder que tenía, su autoridad, fue arrogante, fue un hombre que también ejerció un poco de hipocresía, encubrimiento, y usted quiera seguir añadiendo esa lista. Aquel hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios había escogido desde su juventud, podemos decir que desde niño para que fuese el rey de Israel, había cometido todo esto. También leímos anteriormente la historia del joven llamado el hijo pródigo en nuestras historias, en nuestras Biblias. Aquella historia conocida, aquel joven que nació y creció en la casa de su padre donde todo lo tenía, y un día simplemente le dijo a su padre, ¿sabes qué, papá? Estoy loco que te mueras, porque tienes cosas que yo quiero. No puedo esperar a que tú te mueras para yo heredar la herencia que me tienes que dar. ¿Por qué no me das lo mío para yo irme de aquí ya? Irme a hacer mi vida, irme lejos, porque yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, hablando vulgarmente. Y dice que aquello, bueno, obviamente hirió al padre, pero el padre le da todo lo que él le pide y aquel muchacho se va lejos. Estuve leyendo esta semana algo que me apareció en la computadora, no sé si fue en Facebook o en Instagram mientras estaba mirando, pero lo copié, lo escribí, creo que fue en Instagram, pero se lo compartí a mis hijos. Y dice así, estas palabras de Tim Keller dicen lo siguiente: el pecado comienza con el asesinato del carácter de Dios en nuestros corazones. ¿Entendió bien? El pecado comienza con el asesinato del carácter de Dios en nuestros corazones. Se lo voy a traducir un poco. Cuando dentro de nuestros corazones, nuestras mentes comenzamos a pensar con que Dios ha dicho que no quiere Dios que tú seas lo mejor que puedas ser. Dios no quiere que tú seas como Él. Cuando en nuestros corazones decimos, bueno, Dios es malo, o mejor dicho, bueno, Dios no es tan bueno, o quizá, bueno, Dios es bueno, pero no tanto. Comenzamos a ver que hay algo en Dios que nosotros queremos y Dios lo previene. Pensamos, Dios me está privando, o Dios me está limitando. Dios no me quiere ser feliz. Porque si Él quisiera verme feliz, Él me dejaría hacer esto y esto y esto y esto. Estamos ya cambiando nuestras mentes, racionalizando quién es verdaderamente Dios. Dios me está quitando, no me está dando. La Biblia lo que quiere es controlarme, como me dijo un joven una vez. Eso es muy difícil, yo me voy porque eso no hay quien lo aguante. Gracias a Dios que ese joven recapacitó y volvió también. Y ya es un anciano de la iglesia en Puerto Rico. Pero otra vez, la desobediencia a los padres como que sigue el mismo patrón. Como aquel joven le decía, tú no quieres que yo sea feliz, me tienes aquí amarrado, me tienes aquí en tu casa, no dejas que yo vaya y haga lo que yo quiero. Tú no quieres que yo sea feliz, tú no me dejas vivir mi vida. Tus límites me están haciendo daño, me quieres controlar. Y de esa manera pensaba este muchacho, este joven hijo pródigo, que las cosas le irían mejor a su manera, por su rumbo, y haciendo las cosas buenas, y solamente el tiempo le pudo demostrar lo equivocado que estaba. Después de haber sido confrontado por Natán, David escribió el salmo que tenemos entre nosotros hoy, el Salmo 51. Un salmo que nos sirve de guía a nosotros como personas que buscamos el arrepentimiento verdadero, que reconocemos nuestro pecado, no importando cuál sea. No tienen que ser tan grandes como los que hizo David. Cualquier pecado que tengamos, que lo reconozcamos ante Dios y podamos venir ante Él en arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento? Según lo que vemos aquí establecido en este salmo que David ha escrito. Primeramente, vemos que el verdadero arrepentimiento reconoce que solo la misericordia y la piedad de Dios pueden salvarle. David comienza diciendo estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios. En otras palabras, el único que me puede salvar
el único que me puede perdonar, el único que me puede ayudar en esta situación que me encuentro, la única misericordia que puedo tener, la única gracia puede llegar de parte de Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, dice, lávame más y más de mi maldad. Y es la manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios, reconociendo que solamente el perdón lo puede dar Dios mismo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En otras palabras, el pecado me ha ensuciado, me he llenado de lodo, me he llenado de fango, estoy sucio y necesito que tú me limpies, necesito que tú me laves. Y te pido que lo hagas no porque yo me lo merezco, sino porque tú eres misericordioso, porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios de piedad. Que veamos a Dios como verdaderamente Él es, que entendamos cuál es el verdadero carácter de Dios, un Dios que es lento para la ira, pero grande, muy grande en misericordia. Un Dios el cual cada mañana son nuevas sus misericordias. Y que nos volvamos a Él de esa manera. Número 2, reconoce que todo pecado en última instancia es un pecado contra Dios mismo. Nosotros cometemos pecados contra nuestro prójimo, ciertamente, aún contra nosotros mismos, pero el pecado mayor que lleva a todos los pecados es el pecado contra Dios y contra la ley de Dios, contra el carácter de Dios, contra la persona de Dios y contra Dios mismo. Y Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, yo sé que he sido rebelde. Yo reconozco mi pecado. No se me olvida mi pecado. Siempre sigue volviendo a mi mente. Y una de las cosas que hace el pecado en nosotros es que no podemos borrarlo tan fácilmente. Siempre seguirá volviendo a nosotros. Cualquier momento pecaminoso que hayamos hecho en nuestra vida volverá a repetirse una y otras veces en nuestras mentes, aunque el tiempo haya pasado. No importa los días, los meses o los años. Y cuando tenemos un corazón contrito, un corazón de Dios, nos dolerá una y otra vez. Como dice aquí mismo David, contra ti solo he pecado. Ya hemos visto la manera en que David pecó. Él pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, pecó contra el jefe de su ejército, pecó contra sus soldados, pecó contra su familia, pecó contra la nación, pecó contra todo el mundo, hasta contra él pecó. Pero él dice, en última instancia, yo solamente, verdaderamente he pecado ¿contra quién? Contra Dios. Y así lo dice y lo declara. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Número 3. Reconoce que Dios es justo y su nombre ha sido manchado y debe ser vindicado. El verdadero arrepentimiento reconoce que ha hecho daño al nombre, a la fama de Dios. Y que ese nombre necesita ser limpiado. Y él reclama a Dios. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. El deseo de aquel que se arrepiente verdaderamente es que el nombre de Dios sea una vez más levantado del lodo, levantado desde el piso y puesto en alto para que todos puedan ver que Dios es un Dios amoroso, misericordioso y justo. Aquel que se arrepiente tiene interés porque el nombre de Dios se ha puesto en alto. Que Dios sea reconocido como Él verdaderamente es, el único Dios verdadero. Número 4. El verdadero arrepentimiento reconoce que la pecaminosidad es parte de su ser entero. Y aquí vemos un pasaje el cual muchas personas piensan, bueno, ese texto es lo que está haciendo David, es echándole la culpa a su mamá y a su papá. Y una persona me dijo a mí en una discusión de estas que se forman en línea, no, es que él se estaba refiriendo allá a sus antepasados, a Rahab, la ramera, aquella que vivía que era parte de la genealogía de Cristo y de David, y que estaba viviendo allá, y esa era una ramera. No, él dice lo siguiente, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, está hablando acerca de la forma en que él mismo lleva pecado dentro de sí. Está hablando del pecado como parte de su naturaleza caída, como un hombre hecho de tierra, como aquellos que vienen de Adán y Eva después de la caída, que todos estamos manchados por la mancha del pecado, y esto contamina al hombre de adentro hacia afuera completamente sin dejar nada. Lo que llaman los teólogos el pecado original, aquel pecado que se pasa
de generación en generación, y es la caída, la maldad, aquella que mueve a cada persona. Aquello mismo que dijo Jesucristo cuando dijo, ¿de dónde salen los asesinatos, y los adulterios, y las mentiras, y los engaños, y todo el pecado? De adentro, del corazón del hombre. A eso se refiere David. Es que yo soy una persona pecadora porque está dentro de mí el ser pecador. Número 5. El verdadero arrepentimiento reconoce que Dios ama la verdad desde lo profundo. A Dios no le gusta la hipocresía. Y dice, no podemos ser superficiales. Tenemos que ser profundos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, verso 6 dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que seamos verdaderamente abiertos con Él. ¿Por qué razón? Ya Él lo sabe todo. Ya Él lo conoce todo. Ya Él sabe exactamente qué fue lo que hicimos y lo comprende aún mayor que nosotros mismos. Y dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Número 6. Reconoce que solo Dios es el que puede limpiarlo. Dios dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando Dios limpia al pecador y perdona sus pecados, un texto que a mi esposa le gusta mucho, dice que echa todos sus pecados en los profundos de la mar para no acordarse de ellos jamás. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y dice David, escribiendo en Romanos 4, bienaventurado el varón en cual Dios no le imputa el pecado, que ha sido perdonado y limpiado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando podemos hablar de esa manera, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio o más blanco que la nieve. Número 7, reconoce que su pecado ha producido en su ser tristeza y lamento. Hermano, el pecado produce una alegría, un gozo y un placer temporal. En el momento, todo está bien. Un pastor me decía, cuando yo era muy joven, la gente peca porque pecar es bueno. Yo no lo entendía y me lo explicó. Me dijo, tú el que peca, lo hace porque lo goza, lo hace porque se divierte, lo hace porque es un placer. Lo que viene después es el dolor, el sufrimiento. Después sí. Pero en el momento es placentero. No se cuenta con los dolores que vienen después. Hazme, dice el 8, hazme oír gozo y alegría. Cuando aquella persona despierta del pecado, la situación en la que se encuentra, dice, pero ¿qué yo he hecho? ¿Cuál ha sido mi razón? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué he violado la ley de Dios? ¿Por qué me he comportado de esta manera? ¿Pero cómo es posible que haga una cosa como esta? Entonces despierta y dice, por favor, Dios mío, hazme gozo y alegría, oír gozo y alegría, porque estoy triste. Las canciones no te suenan, los coritos no suenan bien. Las alabanzas no te motivan a nada. ¿Por qué razón? Porque hay una tristeza en tu corazón. Y dice, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Siente como que Dios está como un peso sobre ti en todo tiempo hasta que llegue el momento donde podemos confesar para librarnos de eso. Que Dios mismo nos dé la alegría y el gozo que nos falta. Número 8. Reconoce su necesidad del perdón total de Dios. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En otras palabras, no mires mis pecados. Cambia tu vista. Quítalos de mí. Borra mis pecados. 9. Reconoce su necesidad de transformación y renovación. En otras palabras, desea un cambio verdadero. Mira lo que dice el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa canción que cantamos nosotros, ¿verdad? Que dice, renuévame, Señor Jesús. Yo creo que debemos cantar pensando lo que estamos cantando. Que cuando cantamos una alabanza, un coro en la congregación, que leamos las letras y meditemos sobre esas letras que estamos leyendo y cantando. Porque la vasta mayoría son oraciones a Dios. Muchas son alabanza, pero muchas son oraciones, clamores a Dios. Renuévame, Señor Jesús, porque no quiero ser igual. No quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y que lo cantemos, y que lo pensemos, y que lo creamos, y que lo pidamos a Dios de esa manera. Renuévame, Señor Jesús, porque no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, ser transformado, ser limpiado, ser restaurado, Señor. El verdadero arrepentimiento no dice, bueno, por afuera estoy sentado, pero por dentro estoy corriendo. Por afuera lloro,
pero por dentro quisiera volver allá. Hay veces que hablo con amigos y me dicen, hay personas que cuando comienzan a hablar su testimonio, y recientemente hablaba con un amigo que estuvo de miembro en una iglesia donde el pastor tristemente pues cayó en unos pecados muy horribles, y él me dice, es que cuando yo oía que él hablaba de los pecados que él cometía antes de venir a Cristo, como que lo gozaba, como que lo vivía, como que él regresaba ya a aquel mundo perdido de pecado donde había estado, y tristemente allí terminó otra vez. Un descuido, un mirar hacia el lado. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento profundo en nuestra vida, que digamos, no quiero volver más allí, no quiero regresar más allá. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Número 10, el verdadero arrepentimiento reconoce su necesidad de aceptación. No solamente que me perdones. Como alguna gente dice, bueno, yo te perdono, pero no te olvido. No, que tú me perdones y lo olvides y me aceptes otra vez. El verdadero arrepentimiento desea esa conexión nueva. Dice, no me eches de delante de ti. No me eches, por favor. Ni como hiciste con Saúl, no quites de mí tu Santo Espíritu. El verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. En otras palabras, no solamente me aceptes, no solamente me perdones, sino que tráeme a tu familia, tráeme de nuevo, abrázame, recíbeme, bésame, lléname de ti, está conmigo, Señor. Finalmente, dice, reconoce que solamente después de ser perdonado, después de ser transformado, después de ser limpiado, después de ser transformado interiormente y verdaderamente, entonces ahora sí puedo respirar y cantar al Señor, alabar a Dios. Entonces sí puedo ser útil en tu obra. Una vez que me hayas cambiado, me hayas transformado, me hayas hecho nuevo. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es decir, esto no es un arrepentimiento por encima, superficial, así para salir del paso, me arrepiento, Señor, perdóname, sino que es algo que está pensado, bien pensado, está bien analizado. Y tenemos que tomar el tiempo para analizar la manera en que nosotros pecamos contra Dios y cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Y meditar la magnitud de nuestro pecado ante la santidad de Dios. El 12, reconoce que lo que Dios espera de nosotros antes de los sacrificios es un quebrantamiento de espíritu. Ese es el problema que tenía Saúl. Que él fue allá y hizo un holocausto. No, si Dios lo que quiere que haga un holocausto, pues eso es fácil. Mata un animal ahí, lo quema y se acabó el problema. Pero es más que simplemente un ejercicio de quemar un animal sobre unos cuantos pedazos de madera y piedra. Es algo más profundo lo que Dios está pidiendo. Y este hombre dice, ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? No quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás, tu Dios. No es simplemente llegar allí con un animal y ponerlo sobre el fuego y se acabó esto. No es simplemente llegar aquí y dar tu ofrenda, tirarla ahí para que ya no digan que no di nada, o canta un corito para que la gente no hable, o estoy. No, es algo profundo en el corazón. Es un sentimiento genuino en nuestra vida, que lo estamos haciendo no para cualquiera, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y 13, reconoce que solamente después de la restauración puede ser aceptada la ofrenda, el sacrificio, la alabanza, la ofrenda, la obra. Dice así, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, entonces el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando reconozcamos esto. Así que aquí tenemos las características de un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver entonces la necesidad de un verdadero arrepentimiento en las siguientes palabras. No podemos pensar que es algo opcional, que es algo que no hace falta hacerlo. Pero bueno, no, el arrepentimiento es necesario para nuestra restauración, para nuestra verdadera relación con Dios. Un corazón verdaderamente arrepentido.
Y si de verdad estamos esperando, no al Cristo que nació en un pesebre y que van a ser el 24 o 25 de diciembre, no, sino un Cristo que vuelve en poder y gloria, un Cristo que viene a reinar por los siglos de los siglos, un Cristo que nos espera y nos llama hacia Él, entonces tenemos necesidad de arrepentirnos de todo corazón. Es una necesidad, es algo necesario en nosotros. Isaías 57, donde leemos hoy para el llamado, el arrepentimiento del pecado nos dice que es una necesidad porque Dios lo exige para una verdadera relación con Él. No puede haber relación con Dios mientras no reconozcamos su santidad y nuestra pecaminosidad y que nos arrepintamos de corazón. Dice, allanad, barred el camino, preparad el camino para el Señor, para la llegada del Señor. ¿Y cómo se prepara este camino? Quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el sublime y alto, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y habito en la santidad y con el quebrantado. Un momento, habito en la altura y habito en la eternidad. Habito en la santidad. ¿Y con quién más? Habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué significa quebrantado? Uno arrepentido, uno que reconoció su pecado, que reconoció su maldad. ¿Para qué habito con Él? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban al pueblo de continuo, era un llamado al teshuvah, al arrepentimiento, a volverse a Dios de sus pecados. Cuando Juan el Bautista apareció en la escena predicando, lo primero que dijo fue, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo comienza a predicar, también comienza diciendo otra vez, arrepentíos. En otras palabras, es importante el arrepentimiento, es necesario el arrepentimiento. Que vengamos a cuentas con Dios y que entremos reconociendo que somos pecadores. Y cuando los apóstoles del Nuevo Testamento que fundaron la iglesia comenzaron a predicar, lo primero que dijeron fue, arrepentíos. En otras palabras, no es algo que podemos quitar. Me gustó mucho esta oración de Tim Keller, porque nosotros cuando pensamos en nosotros siempre pensamos que somos un poquito mejor que lo que somos. Nos evaluamos un poco más alto, ¿verdad?, que lo que debiéramos. Y él dice estas palabras, me preocupo porque me olvido de tu sabiduría. Guardo resentimiento porque me olvido de tu misericordia. Codicio porque me olvido de tu belleza. Peco o quebranto tus mandamientos porque me olvido de tu santidad. Temo porque me olvido de tu soberanía. En otras palabras, todo lo hacemos porque nos olvidamos de alguna cosa buena en Dios. Y sigue diciendo, tú siempre te acuerdas de mí. Ayúdame siempre a acordarme de ti. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque nosotros, todos, de alguna manera, tenemos pecado. El arrepentimiento es necesario una y otra vez para que esta comunión con Dios, para que esta relación con Dios continúe adelante. Quiero hablar acerca de algunas de las dificultades para el verdadero arrepentimiento. 5 solamente. En primer lugar, dice así, y esto Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta allá en Alemania de aquella gran iglesia, él dijo, el arrepentimiento no es algo que se hace una vez, sino es un estilo de vida de todo creyente. Y todo el que se convierte y que viene a Cristo vive una vida de continuo arrepentimiento. Así que lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios quiere que continuamente estemos allanando el camino, barriendo lo que está sucio, quitando los tropiezos para que podamos acercarnos una vez y más y otra vez a Dios. Ahora, primeramente, ¿cuáles son las cosas difíciles o los errores en cuanto al arrepentimiento? Bueno, solamente dice alguno, tienes que arrepentirte cuando hayas cometido un pecado sexual muy grande. Si cometiste un adulterio, unos pecados de esos que la gente se da cuenta, que todo el mundo sabe, entonces te arrepientes. Lo cierto es que nosotros pues no tenemos que hacer pecados muy grandes para arrepentirnos. Hasta de las mentiras blancas que decimos a veces sin querer y a veces queriendo, debemos de arrepentirnos. Venir a Dios y decir, ¿sabe, Señor? He pecado. Reconocer donde hemos fallado. No tiene que ser muy grande el pecado.
comenzamos a arrepentirnos en pecados pequeños para evitar llegar a pecados mayores. Número 2. El arrepentimiento es algo que solamente ocurre cuando comienzas a ser cristiano. Por ejemplo, llamamos a los creyentes: venga, arrepiéntase cada uno, venga, pase al frente. Se arrepintió de sus pecados y dio la espalda al mundo. Aquel que era un borracho no es más borracho, el que robaba deja de robar, el que era mentiroso pues trata de no decir más mentiras. Y bueno, ahí comenzamos a hacer un cambio porque me arrepentía ya. Hace una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses, 4, 5, 10, 15, 20 años atrás me arrepentí. Sin embargo, que el arrepentimiento es algo continuo, y no solamente para entrar, sino para vivir en la fe. Continuamente arrepintiéndonos de nuestros pecados. Número 3. Bueno, mientras tú no le hagas daño a nadie, haz lo que tú quieras. Le estás haciendo daño a Dios. Dice el mundo moderno: mientras 2 adultos consensuales pues lleguen a un acuerdo, lo que ellos hagan no importa. Sin embargo, Dios no dice eso. Lo que Dios dice es que lo que se hace que no va en acuerdo a lo que Dios ha establecido en sus mandamientos es pecado. No solamente contra el prójimo, aunque esté de acuerdo, sino contra Dios mismo, que es el creador de todos. Así que no es pecado a mi manera. Bueno, si yo considero que es pecado, o si no considero que es pecado, no es pecado. No, el pecado sigue siendo pecado, hay que arrepentirse de esos pecados. En cuarto lugar, bueno, para arrepentirme necesito sentirlo profundamente. Y cuando yo sientas, entonces yo me arrepiento. Hay personas que me han dicho: pastor, no voy a la iglesia. Cuando yo sienta, cuando Dios me toque, yo voy. Dios te está tocando ahora mismo, te está llamando, te está diciendo que vengas. El hecho de que te estoy invitando, que te estoy diciendo, es porque Dios está tocando tu puerta, te está tocando tu corazón. No, cuando yo lo sienta. Y el que espera cuando yo lo sienta, cuando Dios me toque, muchas veces no vuelve, nunca llega. Y cuando llega, ha pasado tanto tiempo que se ha perdido lo mejor de la fiesta. Bueno, gloria a Dios que la mejor todavía está por llegar. Número 5, y es la quinta y última enfermedad de este malentendido sobre el arrepentimiento, es que es algo muy complicado. Y en realidad el arrepentimiento, aunque es un don de Dios, porque la Biblia sí lo dice, es algo que Dios ha preparado para nosotros, es algo que cualquiera lo puede hacer, hasta un niño. Yo me acuerdo que temprano en mi niñez pude entender que necesitaba la salvación, que necesitaba al Señor. Y allí llorando como un niño en un culto de niños, en un viernes en la noche, pasé al frente llorando y dije: yo me quiero arrepentir de todos mis pecados. Y claro, habían pecados también. Pecados de niño, pero habían pecados. Y mientras uno va creciendo en la vida y mientras va aumentando en años y mientras los pelos siguen blanqueando, pues más peca. Una vez yo le dije a mi papá: papi, ¿por qué uno no vive para siempre en este mundo y nunca se muere? Y me dice: ¿tú sabes lo que es vivir tantos años pecando? Y nunca morir y seguir pecando y pecando. Hace falta terminar para empezar de nuevo, en un lugar donde no hay pecado, donde no hay maldad. Porque la fe y el arrepentimiento son para este lado de la historia. Cuando lleguemos al cielo, entonces ya no va a hacer falta más fe y arrepentimiento, porque estaremos libres de todo pecado. No solamente de la influencia del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. En una tierra donde dice que será una creación nueva, donde mora la justicia, donde mora lo justo, lo que es correcto solamente. Así que no podemos pensar que es muy difícil para nosotros, que no podemos, sino que Dios nos llama a nosotros. Y ha provisto una manera en que podemos acercarnos hacia Él, por medio de Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesucristo vino a abrir un camino nuevo de salvación y perdón. Porque la condenación que nos tocaba a nosotros recibir, Jesucristo vino y dijo: ¿sabes qué? Yo la voy a tomar sobre mí. Yo voy a ser condenado para que mi pueblo, aquellos que confían en mí, aquellos que creen en mí, aquellos que se arrepienten de sus pecados, puedan ser libres completamente. Por este camino nuevo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote, un intermediario, uno que intercede ante Dios por nosotros en la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa esto? Purificados los corazones de mala conciencia, arrepentidos hacia Dios, y lavados los cuerpos con el agua pura. Hermanos, Dios nos invita a que corramos hacia Él. Y Dios no solamente nos invita, sino que nos ayuda a hacerlo. Que nos llama al arrepentimiento verdadero para que podamos expresar estas palabras de arrepentimiento, como dice Oseas, capítulo 14, verso 2. Palabras de arrepentimientos hacia Dios, que podamos hacerlo. Hermano, y cuando usted llega por la puerta
del arrepentimiento, cuando usted reconoce, cuando usted y yo reconocemos lo que Dios hace por nosotros, el perdón de Dios. Mire, mi vida cambió cuando pude entender que el Dios que está en los cielos no es un monstruo con un palo en la mano para darte un palo por la cabeza cuando tú llegas, sino que es un Padre amoroso que tiene los brazos abiertos para recibirte. Cuando yo pude entender eso, que Dios no me estaba velando a ver dónde yo metía la pata, perdón la expresión, ¿verdad? Como decimos en la calle, para castigarme por lo que hice, sino que era un Dios que cuando yo caía estaba allí para darme la mano y levantarme y perdonarme y restaurarme, como un padre lo hace. Entonces mi vida cambió, porque mi relación con Dios fue distinta. No era una relación de que le tengo miedo que me mande al infierno, sino un Dios que tengo miedo yo ofenderle, porque me ama, porque me quiere, porque me recibe, porque me acepta. Como aquel padre de la historia del hijo pródigo. ¿Sabe qué pasó cuando aquel muchacho dijo que volvió en sí? Estando allá entre los cerdos, allá en lo más bajo del mundo, dice que volvió en sí. Hubo un cambio en su mente. Dijo, ¿qué va? ¿Dónde estoy metido yo aquí? Sus ojos fueron abiertos y pudo ver dónde se encontraba y comenzó a pensar. Los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo. Yo voy a volver a la casa de mi padre. Y cuando llegue allá le voy a decir que me perdone porque he pecado contra él y contra el cielo. Y que me haga como uno de los sirvientes de la casa, como uno de los esclavos, porque yo quiero ser no un hijo, un esclavo en la casa de mi padre. Y dice que se levantó y fue caminando hacia allá. Volvió, dio una vuelta del camino que llevaba después de haber gastado toda la herencia que su padre le dio y volvía caminando hacia la casa del padre. Mira lo que dice. Y su padre, al verlo de lejos, dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Wow. Hermanos, no hay una sensación más bella, y lo digo como padre de dos muchachos adultos, que ver que tus hijos llegan a la casa. ¿Verdad? Es la alegría más grande que hay, que tú ves que por la puerta entraron los muchachos, salieron, fueron donde fueron, y cuando llegan, cada día es un día de alegría y gozo. Y quizás uno no entiende eso cuando es joven y no tiene hijos todavía. Y mayormente si los pequeños están pequeños, pero cuando llegan, que ellos salen y vuelven, y tú ves que entran por la casa y llegan bien y te abrazan, es el sentir más lindo que hay, ver llegar a su hijo, entrar por la puerta. Este padre de la historia no pudo esperar que su hijo allá entró por el portón y dijo, ¿qué va? Ese es mi hijo. Pero ¿cómo va a ser? Yo conozco su silueta, yo conozco su caminar, porque su reflejo está en mí. Wow. O mi reflejo está en él. Y fue corriendo hacia allá. Dicen los que saben de historia y los que saben de Biblia que esto era algo que no se hacía. En otras palabras, se bajó de nivel. Yo salí corriendo con la bata arriba para que me vean las piernas por ahí para allá, no importa lo que sea. Aquel hombre salió corriendo porque ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Y cuando usted viene a Dios arrepentido, Dios no viene con un palo por la cabeza, sino que le dice, te voy a abrazar. Mira lo que sigue diciendo la historia. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque yo he pecado contra el cielo, papá, y he pecado contra ti, perdóname por favor. Y él dijo, no. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dale la autoridad, vístelo, porque no es un sirviente lo que llegó, es un hijo de esta casa. Y le dijo, y traed el becerro gordo y matadlo y hagamos fiesta, porque este era mi hijo que había sido perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vivido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, al mundo perdido Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Dios no solamente ha matado el becerro gordo y lo preparado para nosotros, sino que envió el Cordero perfecto para que los pecadores, como usted y como yo, tengamos toda la libertad para arrepentirnos, volver de nuestros pecados una y otra y otra y otra vez más y ser recibidos por nuestro Padre. Oremos.